Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda abarcarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminarla. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté lejos, le enviará un embajador para ponerlo a condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Pueden sentarse. Padre Ángel les envía muchos saludos. Hoy no nos puede dejar ya con su hermosa voz. Ay, ese no, Señor, sí se la monta. Poquito. Está enfermito, que por favor lo tengamos en las oraciones. La primera lectura del Salmo y la segunda lectura nos hablan sobre que la mentalidad de Dios es muy diferente a la de nosotros. A veces para conseguir bendiciones, conseguir milagros, uno piensa que Dios le va a correr, que uno le va a decir: mire, es que necesito pagar el arriendo, mire, es que tengo tal deuda, mire, es que tengo tal familiar que está enfermo, mire, es que necesito, me van a embargar. Y uno cree que inmediatamente se van a dar las cosas. Pero el tiempo de Dios es muy diferente y Él actúa de una forma diferente. ¿Qué es lo que sucede? Él está pendiente, Él sabe qué es lo que necesitamos, pero Él actúa en su momento y sabe cómo hacerlo. Por eso la Sagrada Escritura en el Salmo decía: un día puede ser 1000 años puede ser un día para el Señor. Y a veces hay cosas que hay que orar constantemente, que hay que lucharlas para obtenerlas en la oración. A veces uno dura 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 años. Hay procesos de sanación, de liberación, de progreso, de restauración de hogares que no son fáciles, que hay que pasar muchas pruebas, muchas dificultades. Que sin embargo el Señor está mirando ese barro. ¿Quién es ese barro? Nosotros. Y ve esas imperfecciones y ve lo que nosotros somos y tiene misericordia, pero Él sabe en qué momento da esa misericordia. Y en el Evangelio Él habla y Él empieza a comentar lo que sucedía en ese tiempo. ¿Qué era lo que sucedía en ese tiempo? En ese tiempo le decía a los apóstoles qué era lo que iba a venir. Y a este tiempo, el de nosotros, también nos está diciendo qué es lo que va a venir, o qué es lo que estamos pasando, o qué es lo que estamos viviendo en este mundo. ¿Qué pasaba? Recordemos lo que hemos hablado en varias predicaciones. Los apóstoles y la mayoría de la gente que los seguía, especialmente los apóstoles, y en este pasaje bíblico Jesús habla sobre la preparación para ser apóstol, para seguirlo. Y dirán: no, pero es que eso eran a los apóstoles en ese tiempo. Bueno, aquí serán a los curas, a los obispos. Apóstol quiere decir enviado, discípulo quiere decir continuante. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros podemos llegar a ser sus discípulos, podemos llegar a ser sus apóstoles. Y cuando uno entra en ese proceso, se aceleran muchas cosas y se viven intensamente otras. Pero antes de hablar de nosotros, hablemos de los apóstoles. Entonces los apóstoles vivían en una esfera de cristal, vivían en un mundo de fantasía, vivían en un Disneylandia, para que me entiendan. Si no, ay no, ¿cómo así? Bueno, los que hayan ido a Melgar, entonces sí, porque... Y en ese mundo de fantasía, como hablábamos en otras predicaciones, el concepto de Jesús era un concepto como el patrón.
como Jesús traqueto, perdónenme la expresión y la comparación. Jesús, se acabó el pan, tenga su pan. Jesús, mande por vino, traía el vino. Jesús, sane a este, lo sanaba. Era el proveedor, era el duro, era todopoderoso, era el que todo lo solucionaba. Claro, ellos iban, como llaman los muchachos, bacaneados, iban felices. ¿Por qué? Porque estaban con él. Y estaban con la seguridad que ni el alimento, ni la estadía, ni honores, y eso se peleaban entre ellos para tener los mejores lugares. No, déjeme ahí, no, usted no, hágase al lado, no, el que está por allá no, primero yo. ¿Por qué? Porque el centro era Jesús y era sentirse supremamente protegido, supremamente estable, supremamente seguro de que estaba con el mero, el duro de las circunstancias. Y él en todo momento les explicaba cómo era este mundo, cómo es este mundo y lo que iban a suceder. Y les dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que coja su cruz, o sea, su vida, y me siga. Y empieza a decir, bueno, el que me va a seguir, si está primero padres, hermanos, hijos, familiares, cosas materiales, no me puede seguir. ¿Por qué? Porque estar en el grado más alto de espiritualidad es cuando los discípulos tuvieron esa prueba de fuego, digamos su graduación podríamos llamarlo, cuando cogieron a Jesús y ese mundo de fantasía, de seguridad, de confianza, de bienes materiales se destruye. Se les acaba el proyecto, se les acaba el objetivo, ya no saben qué hacer, porque ellos nunca entendieron lo que Jesús iba a pasar. Varias veces les dijo, mire, yo tengo que morir, tengo que estar 3 días, voy a resucitar, mi vida la tengo que dar por mis ovejas. Él les decía muchas veces, pero le pasaba como nos pasa a nosotros, nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort, porque cuando estamos bien, estamos bacaneados, como dicen los chinos, los argentinos. Ellos, yo ya estoy cuchito ya. Entonces, no, yo estoy bien ya. Cuando estamos bien, pues sí, nos acordamos de Dios, le damos gracias a Dios. Pero cuando estamos en un punto de quiebre, cuando estamos en un momento tan difícil, y yo les explicaba que cuando se quebraba algo, por eso se llama quiebra financiera o social, se quiebra, se dañan las cosas. Y usted ya queda sin ninguna base. Y cuando cogieron a Jesús, se les acabó todo el proyecto. 3 años siguiendo a un mechudo de día y noche, aprendiéndole, viendo milagros espectaculares, y que ahora se lo quiten y quedar con ese miedo, esa inseguridad, ese temor de que en cualquier momento los podían coger y crucificar, azotar, morir, la muerte, que ya les quedó, vienen al pastor y las ovejas se dispersan, decía Jesús. Ya no sabían para dónde iban, se agarraban entre ellos, les tocaba estar escondidos, pasar necesidades, después que eran reconocidos, porque eran famosos en cierta forma, porque andaban con el mero, y el que andaba con el duro del paseo, claro, el apóstol, ¿sí? Venga Juan, venga Pedro, venga Andrés, tenían un estatus social, religioso, espiritual en ese momento, y eso implica muchas cosas. Y cuando ellos tienen ese punto de quiebre, cuando ven que Jesús ya lo cogen, cuando ven que Jesús le hacen un juicio, cuando todos los que lo alababan y le decían, cuando él estaba en plena entrada a Jerusalén, es el Hijo de Dios, aleluya, aleluya, santo, 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 y le decían, hazme tal milagro, ayúdame en tal cosa, estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Ya no sabían qué hacer, estaban angustiados, desesperados, ya no confiaban ni en uno ni en el otro, porque no sabían si había un sapo, perdónenme la expresión, el cartel de los sapos ahí metido. ¿Quién me iba a traicionar? Si Judas se le volteó y lo vendió por monedas a Jesús, ¿quién faltaría ahorita que fuera y dijera, no, mire, es que este fulano, es que el otro y es que este? Era una angustia, una desolación, habían dejado económicamente sus trabajos por seguirlo, por estar completamente alrededor de Jesús.
tenían un estatus social, económico muy bueno estando con Jesús, se les abría todas las puertas. Y si no Dios, Jesús hacía muchos milagros y en un momento dado se destruye todo. Es cuando ellos están teniendo esa prueba de fe, esa prueba de fuego, donde realmente están viviendo lo que es el grado más alto de espiritualidad y el grado más difícil, que es abandonarse en las manos de Dios, dejarse completamente en las manos de Dios. Y eso solo lo hemos experimentado las personas que llegamos a estar, como para que me entiendan, en la inmunda, en la horrorosa, grave, que no hay solución, no hay camino, todo se cierra y la única mano que se aparece es la de Dios. Cuando llega ese momento de fe que ya uno se quebranta y está, que vuelve esa espiritualidad a acercarse a Dios, porque acuérdense que cuando estamos súper bien sí nos acordamos de Dios, pero no es igual cuando estamos necesitados, cuando estamos urgidos, cuando estamos en la inmunda, que así me toca hablarles para que entiendan. Es cuando nos mueve sentimientos, se nos mueve la fe, volvemos a agarrarnos de esa espiritualidad, y es ahí cuando entendemos de que Dios todo lo organiza, de que todo en el universo se mueve por Dios, y eso le tocó pasar a los apóstoles. Cuando nosotros tenemos una confianza en lo material, a veces Dios permite que esa confianza se vaya, sea a través de un hijo, un familiar, de nuestra vida social, salud, sentimental, económica, familiar. Dios permite que hayan esos quebrantamientos. Dios permite que empecemos ese proceso como los apóstoles lo siguieron, y ahora nos venimos a nuestros tiempos. Ya los apóstoles sobrepasaron esa angustia, sobrepasaron esos momentos difíciles, y el Espíritu Santo llegó, los bendijo y tuvieron éxito. Sin embargo, muchas cosas y dificultades no fueron inherentes a ellos, no se quitaron, porque a veces creemos que Dios es el que nos va a venir y nos va a cambiar todo de la noche a la mañana. Él lo puede hacer y lo ha hecho varias veces, pero hay cosas que Él permite, que Él ve que es para nuestro mejoramiento. Por eso en la primera lectura se leía, es que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos de nosotros. El de nosotros es: quíteme este problema, yo no quiero ver ese problema. Pero en la mentalidad de Dios es: se va a fortalecer en la fe, se va a acercar más a mí, va a entender de que este mundo es pasajero, de que nada de lo que haya en este mundo es para siempre. Como hablábamos en las otras predicaciones, no hay trasteos para el cielo. Y aquí hay muchas huacas en Colombia, pueden mirar, ir y escarbar, si encuentran una, me traen algo, por favor. El oro, la plata, todo se queda acá. Miren a los egipcios, a los griegos, a todas las culturas antiguas que quisieron hacer grandes monumentos, están ahí. No los llevaron, porque los monumentos que Dios quiere son los espirituales. Obviamente Dios quiere vernos bien, Dios quiere que tengamos salud, progreso, prosperidad. Él quiere que estemos en el camino de Él, tener vida y vida en abundancia, es lo que Él quiere. Pero para llegar a eso, Dios permite que pasemos unos procesos y que interactuemos con muchas cosas que Él nos quiere enseñar. Y a veces, queridos hermanos, cuando estamos en nuestra zona de confort, no lo queremos hacer, no queremos vivir eso, se nos hace difícil, complicado. Por eso llegan pruebas que uno a veces dice: pero es que yo oro, yo voy donde las misas de Monseñor, yo voy a la consulta, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy buena persona. ¿Y por qué al otro le va bien si es una pichurra? Perdón la expresión. Ay, no me van a decir: ay no, yo nunca me he cuestionado, ay no, yo nunca he dudado, ay no, yo nunca me he emberracado con Dios, porque hasta los santos más santos se peleaban con Dios. Claro, después venía la reconciliación, ¿no? Usted sabe que es lo mejor. Entonces, cuando uno empieza un proceso espiritual, uno se vuelve como un discípulo, como un apóstol. Y Dios empieza, aunque diferentes áreas, a ponernos dificultades, a ponernos pruebas y a llamarnos. Cuando nosotros estamos espiritualmente durmiéndonos, digámoslo así, en stand-by, nosotros decimos: no, yo
dejo un rato y no voy a crecer espiritualmente, y voy a dejar la oración y no voy a hacer esto, y ay, ya estoy como cansado. No, yo soy buena gente y todo esto y lo otro. En lo espiritual o sube o baja, es todo un proceso todos los días. No es que yo me siento en la mitad de la escalera y digo, no, yo voy a esperar un tiempo. O sube o empieza a echar para atrás. Y ese subir a esas escaleras, ese proceso espiritual nos vuelve esos discípulos, esos apóstoles del Señor. Y seguir ese procedimiento nos vuelve hoy a la lectura que nos dice: el que no sea capaz de desprenderse de todo lo que hay en este mundo, no es capaz de ser mi discípulo, de seguirlo. Y seguir a Jesús es recibir muchas bendiciones materiales, espirituales, y el reino de los cielos, ahí lo decía en el Evangelio, pero no es fácil. Por eso son muchos los llamados, pocos los elegidos. Entonces uno cree que los santos o los curas o los obispos son los únicos que tienen que hacer oración y tienen que esforzarse espiritualmente, y los únicos que le llegarán es pruebas espirituales. El hecho de decir yo creo en Jesucristo, el hecho de decir Señor ayúdame, ya inmediatamente usted entra en ese proceso espiritual donde Dios le va a poner dificultades, Dios va a permitir, y el enemigo se va a aprovechar de muchas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo siente gran rabia contra nosotros, y Dios permite que Él vea su poder y su gloria en la tierra, porque sería muy fácil para Dios decir acabo con los demonios, con los espíritus, con la maldad en el mundo y listo. Pero Él permite que estos seres que una vez se rebelaron contra Él, siendo los ángeles más altos, los más bellos, luz bella, que ayudaron a la creación del universo, imagínense, se vean humillados por nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Ellos pueden tener mucho poder, pero nosotros tenemos el libre albedrío. Dios nos dio libertad de ser buenos o ser malos. Lo que tú siembras vas a recoger. Eso sí es una ley, o la ley de la compensación, como la quieran llamar. Es una ley que está desde los tiempos más antiguos, y Jesús habla muchas veces de ello. Entonces, si usted se porta bien, aunque hayan dificultades, aunque hayan momentos difíciles, va a llegar esas bendiciones. Y esas bendiciones no van a ser pasajeras, son bendiciones que van a quedar y van a permanecer. A veces hay que orar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, mucho tiempo para conseguir algunas cosas, pero cuando llegan, permanecen. En cambio, con el enemigo son diferentes, son pasajeras. Y él se llena de rabia, y él se llena de ira, y él se llena de venganza. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos ama, en cierta escala estamos más altos que ellos. Y por eso es que se dan muchas cosas en este mundo. Y como hablábamos, el que rige este mundo es el enemigo. ¿Por qué? Porque la maldad es la que está por todos lados. Pero Dios protege a sus hijos, protege a sus ovejas y nos ayuda en ese proceso de la vida. Aunque el enemigo salga, aunque nos busquemos problemas, aunque hayan cosas, dificultades, pruebas que Dios mande, también nos da la fuerza para sobrepasarla. Entonces, el nivel más alto de la espiritualidad, estar en el abandono total en las manos del Señor. Entonces hablaba la primera escritura de que se hacen muchos planes, y uno hace muchos planes, y no sé si a ustedes les haya pasado que hacen muchos planes y a la hora de la verdad llegan a ser el 20, el 30, el 50 o todo se le cambia. ¿Por qué? Porque a veces hacemos los planes sin pensar en Dios. Vamos a hacer este viaje, vamos a ir tal fecha, y todo en el camino se les va cambiando. Entonces mucha gente opta, yo no voy a hacer planes, que salga lo que tenga que salir. Mucha vamos para adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que hacer los planes con Dios, y hacer los planes con Dios hay que orar, hay que pedirle, hay que decirle que nos ayude para que todo lo que nosotros tengamos y hagamos esté con su bendición. Cuando no lo llamamos a Él, no interactuamos con Él, estamos haciendo nuestros planes nosotros. ¿Y por qué Dios permite que esos planes se cambien? No, es que yo voy a trabajar y voy a ahorrar y voy a pagar tal cosa, o tal negocio me va a salir y yo voy y pago tal deuda, o voy a hacer tal viaje y voy a conseguir tal cosa, o voy donde el médico y él me va a solucionar tal cosa. Y a veces las cosas no son así. Y Dios las voltea. ¿Por qué? Porque Él nos está dando a entender que el Todopoderoso y el que todo lo puede es Dios.
Por más que el ser humano quiera asegurarse, no, es que yo trabajé y compré esta casa y tengo mis ahorros y estoy trabajando y yo estoy bien, en cualquier momento usted puede perder todo. Y eso ha pasado desde los estratos más bajos hasta los más altos. En un momento dado se puede perder la salud, en un momento dado se puede perder un ser humano, un familiar, padres, hermanos. Y es ahí cuando nos quebrantamos y es ahí cuando Dios nos está exigiendo que estemos con Él en las buenas y en las malas. Eso es entregarse totalmente a Dios. No es que yo coja y bote a mi mamá de la casa, ¿sabe qué, viejita? Ábrase de acá porque me ha mamado de usted, ¿sí? O mi mujer, ¿sí? No, es que usted molesta mucho. La cantaleta de los 33 padres nuestros, del sermón de las 7 para, no, váyase ya, aquí el Señor dice que tengo que dejar a todo el mundo y ya, y tal luego, o a los hijos. No, es espiritualmente un morir a esas cosas materiales y a estar en la plena confianza de que Dios está con nosotros. Entonces hay proyectos que uno dice, no, yo hago esto y me va a salir así, mire, los grandes economistas, los grandes ingenieros de proyectos muchas veces se estrellan, se quiebran, les salen las cosas mal, porque hay muchas causas que así hayan hecho estudios de mercadeo, estudios de factorización, estudios de calidad, estudios no saben un carro, porque cualquier cosa puede llegar y les desbarata el proyecto. ¿Por qué? Porque primero está Dios. Entonces, si nosotros nos encargamos de crecer espiritualmente y de ofrecerle nuestros proyectos a Dios, planear con Dios, Dios nos va a sacar adelante y vamos a tener esa bendición. Y Dios nos va a proteger y Dios nos va a regalar muchas cosas maravillosas, materiales y espirituales, pero siempre tenemos que entender de que Dios es el que hace las cosas. Eso no es que nos vamos a quedar en la casa rascándonos la barriga y esperando que nos manden el chequecito por debajo, ¿sí? Ay, monseñor Andrés Tirado le mandó un chequecito para que pague, ¿sí? Para que vaya Merky, para que, mire, ahí le mando. No, si usted no consigue, por eso el Señor decía, y hablamos en una predicación, toquen a la puerta y se le abrirá, todo el que pide recibe, el que busca encuentra. Entonces tenemos es que movernos, que es lo que Dios quiere, movernos en Dios, con Dios y para Dios. Ese es el objetivo y eso es lo que Él quiere. Por eso hay puntos de quiebre, por eso Dios permite que hayan enfermedades, que hayan momentos difíciles, pero Dios permite la enfermedad y da la cura. Eso tenemos que tener esa fe y esa certeza de que vamos a salir adelante en la voluntad del Señor, en lo que Dios quiera. La vez pasada hablábamos de que Jesús en su parte humana, en su parte biológica, lloraba y sudaba lágrimas de sangre en el Monte de los Olivos porque Él sabía que era, y los otros durmiendo, roncando. Y le decía, hermano, párese, haga oración, estamos, es pura miércoles que viene a decirme, yo me voy a echar mi sueño. ¿Por qué? Porque ellos vivían en esa burbuja de cristal, en ese paraíso en la tierra, que iban a pensar que iban a coger, que iban a coger a Jesús, que lo iban a latigar, a crucificar. Así Él les haya dicho 20,000 veces, pero ellos no entendían. Y en su parte humana Él sintió desesperación, angustia, porque sabía lo que iba a suceder. Sin embargo, Él aceptó esa voluntad de Dios. Dijo, Señor, si puedes retirar este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque Él sabe, Él se encarnó y sabe que somos humanos, que tenemos falencias, que caemos, que cometemos errores, pero así como cometemos errores y caemos, tenemos que levantarnos. Si nos levantamos es solo con Él, y a Él tenemos que estar todo el tiempo en comunión. ¿Qué quiere decir comunión? En unidad, unidos. Cuando no estamos, Jesús dice que no siembran, el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces solo hay dos caminos, el camino de Dios y el camino del enemigo, y nosotros tenemos esa libre albedrío, o vamos por lo bueno o vamos por lo malo, pero sabemos que si sembramos cosas malas vamos a recibir cosas malas, si sembramos cosas buenas vamos a recibir cosas buenas, pero que después no le salgamos al Señor, ay no, mire, es que esto, es que lo otro, es que venga, no sea así, aunque Él tiene misericordia y nos perdona y nos ayuda.
pero tenemos que seguir en su proceso. Entonces somos llamados a ser apóstoles, a ser sus seguidores. Por eso hay cosas malas que le suceden a la gente, y a veces no nos explicamos por qué. Pero Dios en todo tiene un propósito, y Dios sabe cómo se dan las cosas. Y a veces pensamos que Dios no nos ama, que Dios no nos escucha, que Dios nos sacó, nos hizo a un lado, porque son momentos tan difíciles y de tanta angustia que nos dejamos llevar por la rabia, por la ira, por la desesperación, por la tristeza, por el desasosiego, sabiendo que Dios todo lo organiza para un propósito. Que de pronto que cuando desencarnemos, cuando estemos en su presencia, le podamos decir, venga, ¿y usted por qué permitió tal cosa? Y Él nos la contesta. Pero en este mundo terrenal tenemos que asumir esas cosas y dejarnos en las manos del Señor con esa fe y esa seguridad que Él actúa. Cuando nosotros nos desesperamos, cuando nosotros nos angustiamos, cuando nosotros nos desesperamos, estamos demostrándole a Dios, no, hermano, yo necesito su ayuda, yo no creo en usted. ¿Por qué? Porque yo voy a ver qué hago. Yo todo lo puedo, todo lo organizo, yo todo lo soluciono. Mentiras, uno no organiza nada. Uno cree porque recibe un sueldo, porque va a trabajar, o va a hacer esto, va a hacer lo otro. Es Dios que en su misericordia hace que se den esas oportunidades. Que todo lo organiza en el mundo para salir de una deuda, para recibir una sanación, que utiliza a todos los seres humanos, sí, claro. Nosotros vivimos en una comunidad llamada raza humana, unos más bonitos, unos más feitos, unos más altos, más bonitos, otros más buenos, otros más malos, pero vivimos todos acá, juntos pero no revueltos, que eso es lo que Jesús nos llama, lo que Dios nos llama. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar firmes y preguntarnos, ¿yo por qué me desespero? ¿Yo por qué me angustio? ¿Por qué me vuelvo nada? ¿Por qué dudo si yo creo en Dios? Es difícil porque la parte racional, mental, le está diciendo, hermano, usted está en la inmunda, le van a quitar su casa, va a perder el trabajo, su mujer se fue con otro, sus hijos ya no lo quieren, está enfermo, bueno, el problema que sea, se va a morir, se va a enfermar, porque esas psicosis mentales nos llegan. Y tener esa fe, esa confianza, no, esperemos porque Dios va a proveer. Por eso Jesús los quebranta a los apóstoles y les dice, cuando se vayan a misionar no se vayan con nada. Claro, ellos se fueron y cuando vinieron, no, es que expulsé demonios, no, es que hice milagros, y vinieron con las arras llenas, mire, es que me fue bien, es que no me faltó, es que, está cumpliendo realidad lo que Dios y Jesús está dando. Porque muchas veces nosotros dudamos, nos angustiamos, nos desesperamos, lloramos, y llorar es bueno, así sea uno un varón, eso no le quita de que uno sea un varón que llore, pero tenemos que pasar ese momento y decir, Dios está conmigo, Dios no me va a abandonar, Dios nos dio manos, nos dio inteligencia, y así tengamos ataques, tengamos dificultades, vamos a salir adelante. Entonces ese positivismo y esa fe es la que nos va a ayudar a recibir esos milagros. Porque muchas veces perdemos bendiciones porque nos dejamos llevar del estrés, de la angustia, nos empezamos a meter en una película en la mente, en una trama tan trágica, y que este me va a venir y que me va a quitar y que me van a hacer y que me va a enfermar y que me va a morir y que el otro va a recibir y yo no voy y esto y Dios no me quiere, y bueno, eso mejor dicho se vuelve una melcocha, por no decir otra palabra, y uno se la cree y se vuelve negativo, y es cuando ya empieza a alejarse de Dios. Porque le va a decir, hermanito, yo estoy vivo, yo soy un ser inteligente, poderoso, creador del universo, no del barrio La Castellana, ni de su casa, del universo. Y le dice, hermano, ¿usted por qué se angustia, se desespera, se angustia? Porque falla en la fe. Si yo todo lo puedo hacer, yo puedo organizar todo en el momento exacto, en el día, en la hora, en el instante donde le solucione ese problema facilito. Pero hermano, usted tiene que creer en mí, porque si usted no cree en mí, grave. Y siempre nos faltan los 5 pesos para el millón. Y Dios va a desatar una buena bendición y la perdemos porque nos pasa como los apóstoles.
lo vemos gris, la vemos en la inmunda, no vemos solución, entonces nos metemos una cantidad de inseguridades en nuestra mente, y eso decía la primera escritura. Planeamos cosas, tenemos cosas en la mente, pero que no son lo que Dios piensa, ni Dios quiere. Y Dios puede hacer milagros extraordinarios. Yo soy testigo, en mi vida Dios me ha puesto pruebas muy difíciles, pero yo he visto milagros espectaculares. Sanaciones de cáncer, de sida, posesiones terribles de brujería, de demonios, quiebras, gente que está en una situación terrible y que en un momento dado Dios espicha ese botoncito y todo se va arreglando. Algunos se demoran más, otros se demoran menos, algunos fallan y con eso tarda el proceso, pero Dios tiene un propósito y es vernos bien espiritual y material. Pero tenemos que llegar a ese nivel de descansar en Dios, ¿sí? De decir, no, Dios me va a sacar adelante, Dios me va a ayudar. Y que nos quede esta reflexión, cuando estemos desesperados, estemos angustiados, que nos van a cortar la tarjeta Codensa, que no nos van a fiar más, que empeñamos el carro y no sabemos cuándo lo voy a sacar, que la DIAN va a llegar y nos va a embargar, que mi mujer se va a ir con el otro. Ahí se ríe. No, yo tengo que estar tranquilo. ¿Por qué tengo que desesperarme, angustiarme, si estoy con el que todo lo puede, el que todo lo soluciona? Entonces nosotros ya empezamos a tener una fe y una constancia y una fuerza en ese discipulado de nuestra vida mucho más fuerte. Y entonces las peticiones a Dios van a ser más escuchadas. Los trabajos que nosotros vayamos a hacer van a tener más éxito, más prosperidad. Eso no quiere decir que hayan pruebas. San Pablo hablaba en la segunda carta que ya viejo, vuelto miércoles, encerrado, y sin embargo les daba moral y ánimo a los demás. Después él saldría y seguiría su ministerio. Los grados más altos de espiritualidad tienen pruebas difíciles. Bueno, no vamos a llegar a ser como San Pablo, los santos, bueno, si alguno lo hace, súper. Pero hablemoslo de términos generales. Pero Dios nos llama a un camino espiritual de ser sus discípulos. Entonces ese camino tiene sus pruebas, ese camino tiene sus dificultades, pero el que asegura que vamos a tener el reino de los cielos, que asegura que vamos a recibir bendiciones en esta tierra y en el reino de los cielos. Y Él no está hablando quizás, tal vez, no, mire a ver, de pronto es que hoy me imaginé esto. Él está hablando con convicción y seguridad. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa convicción y esa seguridad. Y eso se gana a través de las dificultades, de la fe, de ver cosas en la vida que son insólitas, que Dios las puede desarmar y las vuelve y las arma en un momento a otro. Es cuando nosotros cogemos esa verdadera fe y decimos, yo confío plenamente en Dios. Y es cuando se desatan los milagros, las bendiciones. Queridos hermanos, pidamos al Señor que nos siga bendiciendo y que nos derrame en bendiciones.